Como continuación tenemos la interferencia. Se sabe que es cualquier cosa que altera, modifica o interrumpe la señal cuando viaja a lo largo del canal entre fuente y receptor. Interferencia del medio. Sabemos que las interacciones de las ondas electromagnéticas con varios objetos en el ambiente, así como la tierra, edificios, vegetación, farolas, personas, etc., están comúnmente asociados a otros mecanismos de propagación. Estos mecanismos de propagación también causan atenuación de las ondas electromagnéticas y gracias al principio de Huygens podremos entender mejor de alguna manera los siguientes efectos en la propagación de ondas. Esos podrían ser, ya sabemos, la difracción, la refracción y la absorción. Aquí también tenemos otros ejemplos que sería la interferencia electromagnética, interferencia de co-channel, interferencia adyacente, interferencia de intersímbolo e interferencia del común modo. Bueno, ahora les hablaré acerca de cómo influye el medio en nuestras ondas de propagación para las telecomunicaciones. A bajas frecuencias, por lo que son debajo de las frecuencias MF, la Tierra se comporta como un buen conductor, mientras que a frecuencias más altas, la atenuación de la onda es mayor. Es por eso que se elevan las antenas respecto al suelo. Esto es para las frecuencias que son muy altas. Eh, hay muchos factores que afectan nuestras telecomunicaciones. Entre ellos está la concentración no uniforme de gases en la troposfera, que es típicamente mayor a menor altura. Esto hace que la curvatura de los rayos, al cambiar el índice de refracción por medio de la altura, pues afecte nuestras ondas. Y también tenemos lo que es la ionosfera, que esta va a reflejar lo que son las ondas de frecuencia bajas, como la BLF y el F, que sabemos que son frecuencias muy bajas y frecuencias bajas. Y también refracta las frecuencias de MF, que son las frecuencias medias, y HF, con frecuencias altas. Y además despolariza la onda en las bandas de la frecuencia VHF, frecuencias muy altas y ultra altas, UHF. Entonces, esto se debe a que el medio que nosotros empleamos para desplazar las ondas de telecomunicación no es ideal, sino que se ve afectado por muchos factores. Recordemos que no es el vacío en sí, sino que hay muchas cosas en que pensar, por ejemplo, la ionósfera, la concentración de los gases, la altura, etcétera. Entonces, esto hace que el estudio de nuestras ondas sea un poquito más complicado. Bueno, ahora lo voy a dejar con mi compañero Alan Ávila. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre medios de transmisión. Sabemos cómo las computadoras y otros dispositivos de comunicación usan señales para representar los datos. Estas señales se transmiten de un dispositivo a otro de forma de energía electromagnética. Las señales electromagnéticas pueden viajar a través del vacío, el aire u otros de los medios de transmisión. De aquí por eso se divide en medios guiados y no guiados. Sabemos que los medios guiados son aquellos en los cuales las ondas se guían por un camino físico. Y de aquí se encuentra lo que es el cable coaxial, que este cable consiste en un conductor central cubierto con plástico y encima de este plástico cubierto por una malla conductora. Después tenemos el cable par trenzado, que consiste en hilos de cobre recubiertos de plata y envueltos por un aislante. Y se trenzan en pares para evitar interferencias. Y por último tenemos la fibra óptica, que mi compañero posteriormente hablará más del tema. Y el otro medio, el segundo medio es el medio no guiado. Como su nombre lo dice, sus ondas se transmiten pero no se dirigen. Y dentro de estas encontramos lo que es las microondas terrestres, las ondas de radio y los satélites. Continuando un poco
extendiendo un poco lo que es el medio guiado, vamos a hablar sobre el cable coaxial. Dentro de este cable coaxial, los campos eléctricos y magnéticos son ondas TM. Como podemos ver, son ondas transversales en la dirección de la propagación. Para ver qué pasa dentro de un cable coaxial, analizaremos el circuito. Cuando el circuito se cierra, perdón, y pasa corriente, el conductor interno será de carga positiva, mientras que el externo se cargará negativamente. Por lo tanto, el campo eléctrico irradia del centro hacia el conductor externo, mientras que el campo magnético circunda por la ley de Ampere-Fleck-Maxwell. Vemos en las fórmulas del lado izquierdo los parámetros de las líneas de transmisión, que son las resistencias, los inductores, los conductores y los capacitores. Dentro de estos podemos ver cómo se determinan para las diferentes líneas de transmisión, que son las más comunes, que son las líneas coaxiales, las líneas de 2 alambres y las líneas planas, como observamos en las tres figuras de abajo. Ahora vamos a ver lo que es la modulación. Sabemos que la modulación nace con el propósito de poder transmitir información a través del espacio. Este proceso es un proceso mediante el cual dicha información, la onda moduladora, se inserta a un soporte de transmisión que es la onda portadora. Dentro de la clasificación de modulaciones tenemos la modulación analógica, que se encuentran en modulación por amplitud, que es AM. Se dice que este consiste en que varía la amplitud o la intensidad en la misma función de la amplitud de la onda moduladora. Como observamos en la imagen, vemos cómo varía la amplitud, que en los extremos es mayor que el del centro. Tenemos por otro lado la modulación de frecuencia, FM, que este consiste en variar la frecuencia de la onda portadora y de acuerdo con la intensidad de la amplitud de la onda moduladora. Vemos en la figura cómo afecta la longitud de la onda y por eso es que las crestas cada vez van más juntas. Y por último tenemos la modulación de fase, con sus siglas en inglés PM. Se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía en forma directamente proporcional de acuerdo con las señales de la moduladora. Y por último tenemos la segunda clasificación, que es la modulación digital, que se denota por las siglas en inglés. En el primero tenemos ASK, que significa desplazamiento de amplitud. Tenemos FSK, que es desplazamiento de frecuencia. Y por último tenemos PSK, que es el desplazamiento de fase. Aunque está basado en los mismos conceptos, las formas de onda de modulación digital parecen muy diferentes a sus homólogos analógicos. Bueno, entonces la mayoría de los sistemas de comunicación utilizan alguna de estas tres técnicas de modulación básica, que son de la modulación analógica, o combinación de ellas. Digamos, las radios están basados en AM y FM, siendo FM la mejor calidad debido a la ventaja que poseen por manejar mayores frecuencias y mejores anchos de banda. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero Melvin. Ok, yo les hablaré un poco sobre la fibra óptica. Vamos un poco primero sobre la definición de la fibra óptica. La fibra óptica es un cable flexible que actúa como guía de onda hecha de plástico y vidrio, cuya función principal es transmitir información en forma de pulsos de luz mediante hilos de fibra de vidrio o plástico a largas distancias. Y ahora vamos con las ventajas y desventajas de dichos modelos, ¿verdad? O de dicha fibra óptica. Entre las ventajas tenemos primero una mayor capacidad de información. Y esto se refiere a una mayor capacidad de transporte de información, debido a que en la fibra óptica existe un mayor ancho de banda respecto a los cables tradicionales o a los cables metálicos tradicionales. La segunda ventaja es una inmunidad a la diafonía. Esto es debido a que las fibras ópticas son hechas de vidrio o de plástico, ¿verdad? Que son materiales no conductores, que no conducen la electricidad.
por lo que los campos externos, los campos electromagnéticos externos no van a poder interactuar con la fibra óptica. También otra ventaja es que la fibra óptica no va a poder irradiar energía de radiofrecuencia, por lo tanto no va a poder afectar a otros sistemas de comunicaciones. Y esto entra en el mismo concepto de diafonía. Vamos con la siguiente ventaja, que es la seguridad. Sabemos que las fibras ópticas son más seguras que los cables metálicos. Y esto es porque es imposible entrar a un cable de fibra óptica sin que sepa el usuario. Y esto es debido a que para que entre se necesita que el ángulo sea mayor que el ángulo crítico, ¿verdad? Y sabemos que eso es poco probable. Vamos con la siguiente ventaja, que es la inmunidad a la interferencia por estática. Esta inmunidad a la interferencia por estática se refiere a que el ruido eléctrico o el ruido electromagnético, o sea, campos electromagnéticos no deseados, no van a poder interactuar con la fibra óptica, así como pueden ser los rayos o los motores eléctricos, por ejemplo. Los campos que generan dichos, por ejemplo, rayos o los motores no interactúan con la fibra óptica. Ahora vamos con la siguiente ventaja, que es una mayor duración, ¿verdad? Y la duración se debe a que los cables de fibra óptica tienen una mayor tolerancia frente a condiciones ambientales, a diferencia de los cables metálicos, a los cables convencionales metálicos, que la duración no es tanto frente a las condiciones ambientales, ¿verdad? Y por último, tenemos menores pérdidas en comparación a los cables metálicos. Sabemos que las fibras ópticas son más eficientes en cuanto al transporte de información y potencia respecto a los cables metálicos o los cables coaxiales. Ahora vamos a hablar un poco sobre las desventajas que tienen las fibras ópticas. Una de las desventajas es que tiene altos costos de interconexión. Sabemos que las fibras ópticas generalmente se deben conectar a instalaciones eléctricas normales. Y el problema es que este tipo de conexiones o interconexiones son bastante costosas debido al material usado, que es un material especializado para dichas interconexiones. Otra desventaja es la potencia eléctrica remota. Eso significa que es necesario que llegar potencia, o sea, es necesario transportar potencia eléctrica a amplificadores, debido a que en la fibra óptica existe un fenómeno de atenuación. Y cada más o menos 50 o 100 kilómetros la onda de luz se va a atenuar. Por lo tanto, se necesita el uso de amplificadores. Entonces, el problema es que esos amplificadores para que funcionen necesitan potencia eléctrica. Y como están hechos, la fibra óptica está hecha de plástico y de vidrio, no pueden transportar potencia eléctrica al ser materiales no conductores. Por lo que en este caso se arregla, esta desventaja se puede arreglar colocando cables alrededor de la fibra óptica, cables metálicos que transporten dicha potencia. Otra desventaja es la falta de resistencia a la tensión. Y esto se refiere a que existe la resistencia de la fibra óptica a la tensión es menor que la resistencia a la tensión de los cables coaxiales. Pero esto se puede mejorar. Se puede mejorar recubriendo la fibra con Kevlar normal o con Kevlar normal. Y por último, la última desventaja son las herramientas, equipo y adiestramiento especializados. Esto se debe a que las fibras ópticas, debido a que tiene que haber una interconexión a sistemas eléctricos o a instalaciones eléctricas normales de cable de cobre, por ejemplo, se sabe que estas interconexiones necesitan un material especializado. Debido también, por una parte, debido al tamaño de dicha fibra óptica, ¿verdad? Y también a los materiales, por lo que necesita a equipo y aislamiento especializado y también que sean costosos. Vamos con la siguiente. Ok, respecto al espectro de frecuencias que funciona la fibra óptica, tenemos que funciona entre 1 por 10 a la 14 a 4 por 10 a la 14 Hz. Estas son las frecuencias luminosas que se usan en sistemas de comunicaciones comunes y normales y corrientes, por ejemplo, en cables submarinos o en los cables normales, ¿verdad?
Y esta frecuencia de 1 por 10 a la 14 a 4 por 10 a la 14 en el espectro de frecuencia se encuentra en la luz visible. Sabemos que se pueden dividir el espectro en infrarrojo, en visible y en ultravioleta, pero esa frecuencia, como vemos, de 10 a la 14, de 1 por 10 a la 14 a 4 por 10 a la 14 corresponde a la luz visible. Por lo tanto, estas frecuencias de la fibra óptica son en luz visible común y corriente, propagándose. Ahora vamos con los tipos de fibra. Y existen 3 tipos de fibra óptica, que esto se refiere al sistema de construcción de fibra óptica, ¿verdad? Y el primero es que consiste de un núcleo y un foro de plástico, que es la fibra óptica normal, ¿verdad? El segundo tipo de fibra es un núcleo de vidrio con forro de plástico, y este se llama fibra PCS. Ahí vemos la imagen de la fibra, ¿verdad? Y el tercer tipo de fibra está compuesto por un núcleo de vidrio y un forro de vidrio. Y esta fibra se llama fibra SCS. Ahí vemos en la imagen cómo es dicha fibra, ¿verdad? Ok, ahora vamos con los modos de propagación. En, en la fibra óptica van a existir 2 modos fundamentales de propagación. La primera es, se llama la fibra unimodal o el modo de propagación unimodal. En este caso, la abertura o el núcleo central va a ser pequeño y va a ser de un tamaño tal que la luz solo va a poder propagarse por una única trayectoria, como vemos en la imagen, ¿verdad? Que solo va a existir una trayectoria para la luz. Y obviamente el núcleo exterior y el revestimiento van a tener distintos índices de refracción, al igual que el multimodal, solo que en multimodal va a haber más de una trayectoria que tenga la luz por el cable. Y eso va a depender del ángulo de reflexión, que cambiando el ángulo de reflexión cambia la trayectoria de la luz que se propaga. Y esto se debe a que la abertura o el núcleo central es mayor en comparación al modo unimodal. Y también va a existir diferentes índices de reflexión entre el núcleo y el revestimiento para lograr un ángulo crítico y una correcta reflexión. Ok, y ahora vamos con los modos, ¿verdad? Siguiendo con los modos, el modo unimodal de índice escalonado tiene la propiedad de que va a existir una longitud de onda de corte. En otras palabras, solo se van a poder propagar ondas tal que su longitud de onda sea mayor que dicha longitud de onda, que está expresada por la siguiente fórmula, ¿verdad? Que la ven ahí, que es 2pi a por n sub 1 raíz de 2 delta entre 2.405 picómetros. Micrómetros, perdón, por lo que va a actuar como un filtro pasa alta. Y además de eso sabemos pues que solo va a existir un tipo de propagación o un ángulo de aceptación se llama para todas las ondas de luz que viajen a través de la fibra óptica, ¿verdad? Ahora vamos con el último modo, que es el modo multimodal de índice escalonado. En este caso, sabemos que como tiene un núcleo central mayor que el modo de unimodal de índice escalonado, entonces la abertura va a ser mayor. Por lo tanto, más luz va a entrar y a diferentes ángulos. Por lo que cada luz va a tener su propio ángulo de reflexión. Y esto va a indicar que van a existir distintos tipos de modos, ¿verdad? O distintos tipos de luz que van a estar desfasados y van a viajar a diferente velocidad también por el distinto ángulo de reflexión. Y por lo tanto va a tener distintas trayectorias, como se había dicho al principio. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a explicar las aplicaciones. Tenemos el teléfono, el micrófono, antenas y televisor. Iniciando con el micrófono, vamos a empezar a explicar su funcionamiento. El micrófono permite convertir un sonido, o sea, vibraciones onda mecánica de sonido, en una señal eléctrica de la misma frecuencia de la vibración sonido que la produjo. El micrófono consta de 3 partes esenciales: un magneto, una bobina y un diafragma. La bobina está sobre el magneto
y pegada al diafragma, el cual, al percibir cambios de presión debido a las ondas sonoras, hará que el bobinado literalmente oscile con el magneto en el centro y por medio de la ley de Faraday de inducción se produce una señal eléctrica en el bobinado, la cual corresponde al sonido que lo generó. Bueno, ahora el teléfono. Todos sabemos que es un dispositivo electrónico muy importante para la comunicación. Entonces explicaremos su funcionamiento. Comenzaremos con la capacitación del sonido que se desea transmitir. Dicha tarea está realizada por el micrófono de nuestro teléfono, el cual convierte la voz en una señal digital de ceros y con la ayuda de un sensor MEMS donde se representan con alta y baja frecuencia de onda para 1 y 0 respectivamente. Luego, dicha señal pasa a la antena del teléfono y ésta se transmite en forma de onda electromagnética. Esto se logra con la ayuda de antenas telefónicas, donde se procede el estudio de la señal y por medio del cable de fibra óptica, la señal se envía hasta un MNC, donde se determina el lugar de destino y la llamada llega a la persona correcta. Para que dicha llamada se escuche, el micrófono del teléfono actúa de forma inversa, procesando la señal eléctrica y por medio del altavoz, esta se convierte a sonido. Ahora tenemos las antenas. Las antenas se basan en el principio de la radiación producida al circular una corriente eléctrica por un conductor. Esta corriente produce un campo magnético alrededor del conductor, cuyas líneas de fuerza están en ángulo recto con respecto al conductor y su dirección está determinada por la dirección del conductor. La antena es un dispositivo bastante importante. El objetivo principal es amplificar las señales y emitirlas por medio del aire. La antena básicamente es un dipolo que emite las señales en formas de ondas electromagnéticas. Ahora tenemos el televisor. Todos sabemos que el televisor es uno de los aparatos de uso cotidiano. Entonces, para entender un poco de su funcionamiento, hablaremos sobre los televisores modernos. Dichos usan materiales como el cristal líquido y plasma para generar una imagen mucho más nítida. El fósforo es uno de los materiales usados en dicha construcción, ya que este se elimina cuando una partícula es bombardeada por un electrón. Estos funcionan con la ayuda de un emisor de electrones que prácticamente bombardea la superficie de la pantalla formando así los píxeles, y estos juntos hacen que nosotros podamos ver una imagen. De manera que luego de haber tratado todas estas temáticas correspondientes a nuestros sistemas de comunicaciones, se puede concluir lo siguiente. En relación al expuesto, logramos determinar que la división de los sistemas de comunicaciones, tanto por tipo como por modo. Asimismo, vimos los problemas que sufren estas ondas electromagnéticas, que son las encargadas de transferir nuestra información a través de los medios. Se logró entender la importancia que tienen los sistemas de comunicación en nuestro día a día. De hecho, se pudo ver también en la historia que estos tuvieron muchos aspectos relevantes con respecto a dichos, podríamos decirle, acontecimientos de la humanidad. También vimos cómo estos sistemas evolucionaron a través del tiempo hasta lo que hoy en día conocemos. Entendimos también cómo las señales electromagnéticas logran al fin ser transmitidas. También los medios por los cuales estas pueden viajar y de qué manera pueden hacerlo en ellos. Finalmente también vimos cómo la frecuencia de nuestras ondas electromagnéticas debe tomarse como un aspecto muy importante a la hora de elegir una aplicación para nuestro sistema de comunicación, puesto que vimos de que la frecuencia a las cuales trabajan estas resulta ser muy importantes tanto para la transferencia de nuestra información como para recibirla. Bueno, aquí finalizamos nuestro video. En pantalla dejaremos las referencias bibliográficas utilizadas para su desarrollo y espero que las temáticas tratadas en él hayan sido
descritas de manera correcta, fácil y eficiente. Espero que hayamos aprendido en conjunto y muchas gracias.